¿Cómo está la situación? ¿Cómo? Buenas noches y bienvenidos a una nueva sección de ¿Cómo está el peliculón? Sección nocturna. Estamos de noche, estamos aquí con el Kenny. Kenny, saluda a nuestros amiguitos. Está el Kenny. Bueno, como ya he dicho, sesión nocturna, hace un calor espectacular aquí en Alicante. En fin, vamos a ver si para septiembre atenúan un poco las temperaturas, porque yo sé que aquí nos quejamos, pero el calor aquí en Alicante, digamos que es más suave que puede ser en Madrid, Barcelona, Segovia, León, Zaragoza y otras zonas que hay por ahí por las Castillas, que eso ya es insoportable. Bueno, tenemos una película interesante hoy del año 82, concretamente tan 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 Conan the Barbarian. Acordaros que esta película tuvo una segunda parte que fue Conan el Destructor justo 2 años después de hacer la primera, que esta fue en el año 82. Esto viene por un cómic que escribía Robert E. Howard en el año 32. Empezó a escribirse este cómic. ¿eh? Y bueno, se consiguieron los derechos para poder realizar esta película. Esto, claro, ya sabéis que si uno no pide los derechos de autor para, o por lo menos pide un permiso para hacer una película basada en el cómic, pues ya sabemos que mucha gente te puede denunciar por plagio, por copiar algo donde no se ha pedido una autorización. Le pasó a Emilio Aragón Miliquito con José Frade. José Frade, por si no lo sabéis, fue marido de Norma Duval durante muchísimos años y denunció a Miliquito por plagio. No sabemos por qué exactamente, o bueno, yo en este caso no lo sé, pero sé que pasó eso. Esto pasó como aquella película de los Siete Magníficos, de Seven Magnificents, donde se inspiraba en la versión de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa con Toshiro Mifune, aquel actor espectacular que lo dirigía mucho Akira Kurosawa hasta que se pelearon. Entonces, John Sturges, que fue el que dirigió Los Siete Magníficos, le pidió permiso a Akira Kurosawa para rodar Los Siete Magníficos. Y entonces Akira Kurosawa le dijo que sí, que sin ningún tipo de problema, que podía rodar la versión western, y fue algo espectacular porque fue en los años 60. Bueno, esos son otras cosas, otros comentarios. Vamos a centrarnos en Conan the Barbarian, que es la película que sale hoy en esta sección nocturna tan maravillosa. Tenemos luna llena de cómo está el película. Estamos aquí con Kenny el Fiera. Como ya he dicho, se rodó en el año 82 íntegramente en España, sobre todo en la zona de Tabernas, Almería, donde todavía siguen los estudios de, por ejemplo, For Apache, donde hay un zoológico donde se hacen espectáculos de tiroteos, persecución de indios, caravanas, montados a caballos, especialistas. Todo esto hoy en día sobrevive por los turistas, pero tuvo su gran época en los años 50, 60 y 70, donde se rodaron muchísimas películas, sobre todo de western, en aquella época. Hoy en día, evidentemente, por los avances de informática del siglo XXI, las apps, que eso es lo peor porque quita trabajo a todo el mundo, pues creo que hay un escenario que sobrevive porque el Western Leone cerró, que fue donde se rodó la película hasta que llegó su hora con Henry Fonda. Es un sitio donde ahora se hacen botellones, está a la mano de Dios, se vende por 1 millón de euros, en fin. Hay, como ya he dicho, un escenario que todavía sobrevive, se mantiene y, bueno, pues de momento para los turistas es algo que tiene apogeo. Ya para el rodaje de películas, evidentemente, es algo que ha quedado atrás. Bueno, la película, como ya he dicho, se rodó en Tabernas Almería, pero tuvo otras localizaciones como pudiera ser Cuenca, que donde cuando Conan llega a Arnold Schwarzenegger a la casa de la bruja, eso está rodado en Cuenca.
Ávila, Segovia. Incluso en Segovia hubo anécdotas curiosas de esta película, voy a comentar. En Segovia claro, normalmente igual que en Ávila, cuando hace frío en esa época, en invierno pues nieva. Bueno, pues no nevaba. Y entonces el director John Milius dijo, bueno, vamos a poner nieve artificial. Bueno, pues cuando estaban poniendo la nieve artificial para rodar, entonces ya cayó nieve, pero vamos, de forma apoteósica, que cubrió total y absolutamente toda la capa de nieve artificial. La película de Conan el Bárbaro tiene también otra anécdota curiosa, y es que Arnold Schwarzenegger se quejaba de que las escenas eran muy agresivas. Las escenas de acción, escenas violentas con la espada y tal, eran muy agresivas. Una cosa curiosa, porque es un hombre que, ya sabemos, ha sido Mr. Olympia, Mr. Universo, ha ganado títulos de culturismo. De hecho, las competiciones del Arnold Classic están hechas en su nombre, en memoria de él. En fin, es algo curioso para una persona que en aquel entonces, en el año 82, no tenía mucha experiencia en el rodaje. Sí que había rodado lo que es la película de Terminator, pero digamos que no había una experiencia en el rodaje. Y cierto es que tenía un físico bastante contundente para una persona de 1,90 m, pero claro, él mismo lo decía, ¿no? Que había una escena pues muy agresiva. Bueno, la curiosidad, la nota curiosa de esa película. Hubieron críticas también porque daba la casualidad de que él sabía hablar inglés, pero no tenía un inglés muy desarrollado. Entonces, al no tener un inglés muy desarrollado, porque él hablaba alemán, ya sabéis que Arnold Schwarzenegger es nacido en Austria. Entonces, bueno, pues al hablar alemán, este hombre habla alemán y habla inglés. En aquel entonces no sabía mucho inglés, entonces tuvieron que darle unas lecciones rápidas para que pudiera hablar inglés. También pasaba que él no sabía utilizar la espada, entonces necesitó de hacer unas lecciones de esgrima con una persona que le estuvo enseñando cómo tenía que utilizar la espada, en fin, cosas, anécdotas curiosas, ¿no? También es verdad que debido al acento austriaco que él tenía a la hora de hablar inglés, para rodar la película y hacer el papel de Conan, pues era un poco complicación, porque ellos pretendían que el acento fuera un poquito más suave. Pero bueno, esto a veces pasa porque los directores tienen ciertas exigencias, como ya sabéis, y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? De todas formas, la película fue un éxito espectacular porque tuvo un reparto bastante contundente, que fue nada más y nada menos que James Earl Jones, que era el que hacía el papel del malo. Estaba también Mako, el actor de origen oriental. Estaba también Jack Taylor, que era muy famoso, era el sacerdote, era muy famoso por las películas que se hacían en la Hammer Films, que rodaban sobre todo Christopher Lee y Peter Cushing. Y teníamos también a Nadiuska, ese icono sexual de aquel entonces, los años 60, los años 70, muy conocida actriz alemana, nacida en Alemania, en Berlín, muy conocida porque dicen que en una sesión de fotos Nadiuska dicen que se acostaba con todo bicho viviente. Y entonces en una sesión de fotos, casualmente, el fotógrafo era homosexual, pero también pretendía acostarse con él. En fin, bueno, cosas curiosas, ¿no? Nadiuska hoy en día está en Guadalajara en un convento de monjas, porque tuvo enfermedad mental, tuvo delirios. Incluso su maquilladora la llegó a encontrar mendigando en el centro de la Gran Vía de Madrid. Bueno, también salía Jorge Sanz, que hacía el papel de Conan cuando era pequeño. La película, como ya he dicho, fue un éxito espectacular, estuvo muy bien, tuvo su éxito. Creo que costó unos 16 millones de dólares, de los cuales se recaudaron 130 millones de dólares. En fin,
película bastante buena, por si, yo creo que todos la habéis visto, si no casi todos la habéis visto, pero si no, la película bastante interesante. Conan de Barbarian, por supuesto, si veis la primera tenéis que ver la segunda, que es Conan the Destroyer, el destructor, en el año 84, que ahí salía rodando con Grace Jones, acordaros. Y también Arnold Schwarzenegger volvió a quejarse de que las escenas violentas con Grace Jones, que era muy agresiva, era una mujer muy agresiva a la hora de rodar. Bueno, pues dicho esto, gracias por estar ahí. Seguimos en próximos vídeos, seguimos en próximas sesiones de cómo está el peliculón. Kenny, pídetelo a amigos, Kenny. Ahí está el Kenny. Y nada, daros las gracias por estar ahí y recordar, tenemos libertad. No dejéis que nadie os pise en vuestros derechos, ¿ok? Siempre contrastar información. Chao.